En la vida hay pasiones que nunca pueden olvidarse, imborrables momentos que siempre guarda el corazón. Y no, en esta ocasión no estoy citando a Luis Miguel, estoy citando algo que para muchos de nosotros fue igual de espectacular, los videojuegos. Durante muchos años, los videojuegos fueron vistos con desconfianza. En los 90 y a principios de los 2000, no faltaban las noticias alarmistas, reportajes de televisión, artículos en periódicos o incluso los sermones en las iglesias, todos repitiendo los mismos rumores, que los videojuegos eran peligrosos, que eran violentos, que podían arruinar a toda una generación. Entre los rumores más comunes estaban cosas como estas, que los videojuegos volvían violentos a los niños, que enseñaban a matar como si fuera entrenamiento militar, que los jugadores podían confundir la realidad con el juego e incluso hubo quienes aseguraban que practicar disparos en videojuegos preparaba a los jóvenes para tiroteos reales. Y claro, no faltaban los casos donde juegos como Mortal Kombat eran señalados por supuestamente fomentar peleas en la vida real. Pero las acusaciones no terminaban ahí. También aparecieron rumores con tintes religiosos. Algunos grupos aseguraban que los videojuegos eran herramientas del diablo, que escondían mensajes satánicos ocultos, y que ciertos títulos promovían las prácticas oscuras. Por ejemplo, cuando apareció Diablo, hubo críticas que lo acusaban de fomentar el satanismo. Incluso juegos aparentemente inocentes como Pokémon fueron señalados por algunos grupos religiosos. Decían que enseñaban la evolución, la magia o las innovaciones, que capturar a los Pokémones era una forma de adoración demoníaca, y en algunos lugares del mundo, estas ideas llegaron tan lejos que personas quemaban juegos, cartuchos, consolas o cartas creyendo que estaban luchando contra algo maligno. Si alguien vivió esto, le debemos una disculpa por haberle recordado ciertos traumas. Hoy, con el paso de los años, sabemos que muchas cosas de esas afirmaciones que se mencionaron eran exageradas o simplemente eran falsas. Porque los videojuegos no solo terminaron siendo una forma de entretenimiento, también influyeron en el arte, en la tecnología, en la educación y hasta en la preservación histórica. Por ejemplo, cuando ocurrió el incendio de la Catedral de Notre Dame en 2019, los modelos digitales creados para Assassin's Creed Unity resultaron ser una de las recreaciones más detalladas del edificio. Un videojuego ayudando a preservar la historia. Interesante, ¿no lo creen? Pero hoy vamos a hablar de otra influencia mucho más inesperada, la lucha libre. Porque sí, aunque muchos no lo noten, muchísimos personajes de videojuegos están inspirados en luchadores reales. A veces en sus movimientos, en su personalidad y en otros directamente en su imagen. Y en Lucha Wrestling sabemos bien lo que significa esta mezcla. Porque siendo honestos, la gran mayoría de nuestros colaboradores alguna vez se gastó el dinero de las tortillas en las maquinitas. Así que hoy, el Wither enmascarado, colaborador de Lucha Wrestling, les va a hablar de personajes de videojuegos que han sido inspirados en luchadores profesionales. Ahora, cuando los juegos de pelea empezaron a dominar los arcades en los años 90, surgió un tipo de personaje muy particular, el Grappler, el luchador especializado en agarres, llaves y proyecciones. Traducido a términos luchísticos, sería un luchador técnico, dígase Daniel Bryan, Chris Benoit, Blue Panther, entre otros. Series como Street Fighter 2 popularizaron este estilo de personaje. Y aunque muchos pensaban que solo era el personaje fuerte del juego, la realidad es que muchos de ellos estaban inspirados en verdaderos luchadores. Uno de los personajes más icónicos del juego y de toda la saga es Zangief, introducido en Street Fighter 2. Zangief es un enorme luchador soviético especializado en agarres devastadores, teniendo como movimiento final el temido Spinning Pile Driver. Aunque Capcom nunca confirmó una inspiración directa en un luchador específico, su diseño refleja a varios luchadores soviéticos, entre ellos destacan dos, Ivan Koloff y Viktor Zangief. Reflejan el arquetipo del luchador de fuerza del bloque soviético. Su físico recuerda a varios luchadores de la época, su estilo brutal también encaja perfectamente con la imagen del luchador dominante, y con el tiempo se convirtió en uno de los grapplers más famosos en la historia de los videojuegos. Pero hay dentro de la saga que resulta mucho más evidente el caso de la inspiración. El personaje Alex de Street Fighter 3, cabello rubio, bigote rubio,
físico gigantesco, muchos fans notaron rápidamente la similitud. Alex es básicamente un homenaje al legendario Hulk Hogan, uno de los nombres más grandes en la historia de la lucha libre. Pero, si hablamos de lucha libre mexicana dentro de los videojuegos de Street Fighter, hay un personaje que destaca, el Fuerte, introducido en Street Fighter 4, un luchador mexicano enmascarado con un estilo extremadamente acrobático. Y sí, también es un chef. Aunque el concepto suena caricaturesco y hasta en cierto punto estereotipado, el personaje está lleno de referencias a la lucha libre mexicana, máscara tradicional, movimientos aéreos y técnicas clásicas de la lucha libre mexicana como huracarranas y llaves rápidas. Cuando se habla de lucha libre en videojuegos, dejando de lado las franquicias WWE, ECW, AEW y la WCW, hay un personaje que casi siempre aparece primero, King. El luchador enmascarado con cabeza de jaguar de Tekken debutó en 1994 y desde el primer momento se volvió uno de los personajes más populares de la saga. Su estilo de combate está lleno de movimientos clásicos de lucha libre, un suplex, un powerbomb, las llaves de rendición y agarres espectaculares. Pero lo interesante es de dónde viene su inspiración. Los creadores de Tekken han confirmado que King fue inspirado en dos figuras muy distintas. Por un lado está Tiger Mask, que fue un luchador muy importante para la cultura japonesa y que se volvió un símbolo del Puroresu. Pero también está una historia mucho más increíble, la del sacerdote Fray Tormenta, un hombre que se convirtió en un luchador enmascarado para mantener un orfanato. La idea de un luchador que pelea para ayudar a los niños huérfanos terminó convirtiéndose en parte de la historia del propio King. Y no solo es el único personaje inspirado en esta tradición, también está Armor King, el rival de King, un luchador con máscara negra inspirado en el clásico antagonista de Tiger Mask, The Black Tiger, otro luchador que ha sido personificado por los mejores luchadores de la época. Ahora nos vamos a los que muchos consideran que es la copia de Street Fighter, de la compañía de SNK, The King of Fighters, donde la lucha libre también dejó su marca en esta saga legendaria. Y uno de los ejemplos más interesantes es Ramón, un luchador mexicano extremadamente rápido. Sus movimientos están inspirados en el legendario luchador japonés Tiger Mask. Incluso, algunos de sus diseños promocionales recuerdan a la máscara del buen manotas Blue Demon. Pero en algunos casos, las referencias eran tan claras que prácticamente eran copias idénticas de los luchadores más famosos de la época. Un ejemplo es Hugo, personaje de Final Fight y posteriormente de Street Fighter, un gigante de más de 2 metros de altura, claramente inspirado en Andre the Giant. Y otro ejemplo es Buzz Armstrong, de Dead or Alive, un luchador musculoso con bigote rubio que parece una extraña mezcla entre Hulk Hogan y The Road Warriors. Incluso en una de las franquicias más importantes tanto en el anime como en el videojuego, como Pokémon, podemos ver la influencia de la lucha libre. Uno de los ejemplos más recientes es Incineroar, un Pokémon con estética de luchador rudo. Su diseño, su actitud y hasta sus poses recuerdan claramente a los heels del wrestling, pero también existe su contraparte más directa en el mundo de la lucha libre mexicana, Hawlucha, un Pokémon inspirado directamente en los enmascarados mexicanos, con máscara, poses acrobáticas y con movimientos que parecen sacados de una función de lucha libre. Ahora que ya sabemos cuáles han sido los personajes, o al menos los más importantes, que se han inspirado para los videojuegos, me hago la pregunta,
¿por qué los videojuegos se inspiran en luchadores? Y para entender esto hay que pensar en algo. Los videojuegos de pelea nacieron en los años 80 y 90, una época donde la lucha libre vivía uno de sus momentos más populares en el mundo. Figuras como Hulk Hogan o Andre the Giant eran celebridades globales, y los desarrolladores de videojuegos sabían algo muy simple. Los luchadores tienen diseños perfectos para los videojuegos de esa época, exagerados, movimientos espectaculares, y cada uno tiene una personalidad muy marcada. Todo es lo que necesita un personaje memorable. Por eso, muchas sagas de peleas, como mencionamos antes, incluyeron lo que se conoce como el arquetipo del grappler, que, para recordar, es un luchador especializado en agarres, en llaves, en proyecciones, un estilo directamente inspirado en la lucha libre. Y así fue como empezaron a aparecer personajes que tomaron inspiración directa de los luchadores reales. Ahora bien, aquí surge una pregunta interesante. ¿Estas inspiraciones son simples coincidencias o son homenajes deliberados? La respuesta es que puede ser ambas cosas. Muchas veces, los diseñadores crecieron viendo lucha libre. Así que, al crear personajes, inconscientemente replican ese estilo. Otras veces, es un homenaje directo, como en el caso de King y Fray Tormenta. Y en otros casos, simplemente se trata de crear un personaje visualmente impactante, porque al final del día, la lucha libre tiene algo que pocos deportes tienen: personajes gigantes, coloridos, exagerados, y eso es exactamente lo que funciona en un videojuego. Después de ver todos estos ejemplos queda claro algo. La lucha libre ha dejado una marca profunda en la cultura de los videojuegos, desde homenajes directos hasta personajes inspirados en la estética del wrestling y de la lucha libre mexicana, y puro eso. Porque la lucha libre no solo vive en el ring, también vive en los videojuegos, en las maquinitas, en las consolas y en la memoria de quienes crecimos jugando, porque para muchos de nosotros, la primera vez que muchos vieron una llave de lucha libre, tal vez no fue en una televisión, tal vez fue en una máquina arcade. ¡Que la lucha sea!